Padre Bernardo Acuña es el sexto hijo de José Luis Acuña y Marcela Rincón. A los 15 años sintió el llamado de Dios para ingresar al seminario. Completó sus estudios en Roma y fue ordenado sacerdote en la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 13 de mayo del 2000. Obtuvo la licenciatura en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Es párroco de la parroquia San Francisco de Asís, cerca de Roma. También es vicario episcopal para la formación y presidente del Instituto Diocesano de Sostenimiento del Clero. Da conferencias y retiros sobre la divina voluntad en comunión con la Asociación Luisa Picareta de Corato, con la cual ha colaborado durante 20 años en sus retiros nacionales. Gracias, Padre Bernardo. Bueno, vamos a empezar esta otra conferencia sobre la unidad de las tres obras de Dios. Pero antes de comenzar quisiera un poco decir alguna experiencia de vida. Eso, el padre Esaú, cuando ayer comenzó su conferencia, pues me dio la idea. En realidad, puedo decir que yo nací en el 1975, hace 50 años, justos. Y mis papás, conocieron ya la espiritualidad de la divina voluntad antes, en 1972 más o menos, ¿no? Quiere decir que, en realidad, desde que yo nací y viví y empecé a entender la vida, pues he vivido ya esto, lo he entendido, ¿no? Para mí fue y ha sido una vida muy, digamos, simple, pero ya en la divina voluntad, porque desde que me acuerdo, desde que éramos pequeños, ya en la familia, nuestros papás nos enseñaban a orar, a hacer los giros, ¿no?, en la divina voluntad. Desde que empezaba el día, ¿no?, que nos iban a despertar, por ejemplo, ya para ir a la escuela o lo que sea, ya desde allí, ¿no?, mientras nos despertábamos, mi mamá nos hablaba, ¿no?, y nos decía cómo ofrecer nuestro día, cómo vivir ese día en la divina voluntad. Y desde ahí ya, pues, empecé a vivir, ¿no?, esta espiritualidad. Y fue después, cuando ya Dios me llamó al sacerdocio, fue después que yo empecé a estudiar la teología, filosofía y teología, ¿no? Esto quiere decir que, en realidad, pienso, ¿no?, que yo no he descubierto esta perla preciosa porque ya la poseo desde siempre, ¿no? A diferencia a lo mejor de otros que hacen lo contrario, ¿no?, el camino contrario, es decir, primero estudian teología, estudian filosofía, lo que sea, y después descubren, ¿no?, la vida de la divina voluntad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O al menos eso veo, ¿no? Esa es como explicación de lo que ha sido mi vida, ¿no?, y es mi vida. Que entonces tratan de hacer de modo que Luisa y la doctrina de Luisa se pueda, digamos, se pueda unir a la doctrina de la Iglesia, ¿no?, se pueda injertar. Y a veces he escuchado esa palabra, ¿no?, que Luisa se injerte en la Iglesia, ¿no? En realidad, precisamente por lo que he vivido, yo he vivido lo contrario. O sea, Luisa nace en la Iglesia, no tiene que injertarse, ya nace en la Iglesia, es una hija de la Iglesia. Por lo tanto, todo lo que ella
pues ha vivido y nos ha transmitido como experiencia espiritual, ¿no? Como vida de la divina voluntad, pues no es otra cosa que el camino que Dios ha hecho en la humanidad para llegar a esto. Y entonces ese camino sigue, esta vez con Luisa, y ahí seguirá todavía. O sea, no es que podamos pensar a Luisa, ¿no? O a la vida de la divina voluntad como si fueran dos rieles del tren, ¿no? Dos rieles, por un lado la iglesia y por el otro lado Luisa, y ahí van y casi nunca se encuentran, ¿no? No, tenemos que, o al menos esa es mi experiencia, entender, ¿no? la vida de la iglesia y ahora la vida de la divina voluntad, ¿no? Como profundización de lo que es la vida de la fe, como los dos ejes, digamos, ¿no? de una escalera que están siempre unidos, y es una misma escalera que nos hace subir, ¿no? Pues ahora en esta conferencia vamos a hacer un poquito este recorrido, vamos a buscar subir, ¿no? hacia Dios para entender lo que nos viene de Dios y bajar pues a nuestra realidad más concreta y simple, ¿no? Ahora, en este convenio, en este congreso, el tema, ¿no? Que es la unidad, que todos sean una cosa sola, como tú, Padre, en mí y yo en ti, a fin de que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Es fundamental esto, porque en esta oración que Jesús hace al final de su vida, Él no solo desea, sino reza para que todos sean una cosa sola, para que los suyos sean una comunidad, una unidad. Claro, en esto tenemos que entender que la imagen, ¿no? El fundamento de esa unidad es la Santísima Trinidad. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Ese es el fundamento de la unidad, ¿no? Que tiene que ser en nosotros. Entonces, si Dios es uno, requiere de nosotros también la unidad. Y eso es el principio aún de la testimonianza, del testimonio. Es el principio de que el mundo pueda creer y los demás puedan decir, oh, aquí está realmente el camino justo, el camino de la verdad, a fin de que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Y ahora, entonces, pues, es maravilloso entender que todo proviene de Dios, todo tiende hacia Dios y Dios es uno. Por lo tanto, venimos de una unidad y tendemos hacia una unidad. Cuando San Juan Pablo II escribe en su encíclica Ut Unum Sint, una encíclica que escribió justo sobre la unidad de los cristianos, que es la unidad que tenemos que vivir nosotros, él dice en el número 9, esta unidad que el Señor dio a su iglesia y en la cual quiere abrazar a todos, no es accesoria, no es un accesorio que tenemos que ponerle ahí a la iglesia de fuera, no, es algo que está dentro, sino que está en el centro mismo de su obra. No equivale a un atributo secundario de la comunidad de los discípulos, es fundamental, primario. Pertenece en cambio al ser mismo de la comunidad. Dios quiere la iglesia porque quiere la unidad, y en la unidad se expresa toda la profundidad de su ágape, de su amor, ¿no? En la unidad. Pues la iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, es también sacramento, signo de la unidad entre Dios y la humanidad y entre todos los seres humanos. Por eso, pues este Congreso sobre la Unidad tiene que realmente mover entre todos nosotros nuestros corazones para tender a esa unidad,
No podemos quedarnos solamente en palabras, no podemos quedarnos solamente en buenos deseos o intenciones. No, tiene que ser una unidad porque la voluntad de Dios es una. Ahora, siempre en la Lumen Gentium, número 14, habla de esa unidad en la iglesia. La iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, los sacramentos del gobierno y la comunión eclesiástica. Entonces, es importante tener bien claro esto. Cuando decimos en el credo, siempre decimos creo la iglesia una, ¿no? Y significa eso, estamos en la unidad con la iglesia, pues no porque en realidad alguien nos tiene que dar un papel, ¿no?, en donde está escrito tú estás en unidad con la iglesia. No, es la unidad de la vida, es la unidad de la voluntad, es la unidad del corazón, es la unidad de todo, ¿no? Va más allá, pues esa unidad de la voluntad en el querer estar con la iglesia, en la iglesia, a través ciertamente de la jerarquía y la organización, como dice el Concilio Vaticano II. Hoy, en la ciudad de Roma, el Papa León XIV ha declarado doctor de la iglesia el cardenal John Henry Newman. Este cardenal, vivido hace 2 siglos más o menos, pues ha descubierto y ha entendido, siendo anglicano, dónde está y cuál es la unidad de la iglesia. Entonces es así que él descubrió, la iglesia católica la vivió, se convirtió. Y entonces aquí, donde está la unidad, pues, la unidad de la iglesia, la unidad eclesial, tiene sus raíces en la unidad de Dios, pues lo sabemos bien, lo hemos estudiado y es el fundamento. Dios es un misterio de unidad y podemos decir también es un misterio de multiplicidad. Hay que entender esto, porque no son diferentes dioses, es uno solo. Pero hay una multiplicidad de personas, lo sabemos, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y podríamos pensar que sí, es importantísimo la diferencia, ¿no?, la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas para poder entender lo que es la vida de comunión y de unión en Dios, pero es importantísimo entender la unidad, ¿no? ¿Qué es lo que crea esa unidad? Podemos decir, es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, hablar de Dios, hablar de la Santísima Trinidad es difícil, lo sabemos. Incluso San Agustín, que escribió un tratado sobre la Trinidad, él mismo dice al inicio de ese tratado, es una frase que nos ayudará en esta conferencia, ¿no? Dice así: es difícil intuir y conocer la sustancia inmutable de Dios, creadora de las cosas mutables, el ser eterno de Dios que crea las cosas temporales. Para poder contemplar inefablemente lo inefable, es necesario purificar nuestra mente. Continúa diciendo: no dotados aún con la visión, somos nutridos por la fe y conducidos a través de caminos practicables a fin de hacernos aptos e idóneos de su posesión. San Agustín, eso lo escribe en el año 400 más o menos, ¿no? Ya hablaba de eso, ¿no?, de la Santísima Trinidad como un misterio dificilísimo de entender, de reflexionar, de meditar, ¿no?
Pero bueno, él dice que hay caminos que Dios nos ha dado para que podamos llegar a entender esa unidad de Dios. Pues nosotros sabemos que Dios su obra ad extra, ¿no? Es una obra que podríamos al menos entender fácilmente entre la creación, la redención y la santificación, las tres obras de Dios, ¿no? Como tanto en Luisa lo dice. Pues bien, cuando nosotros hablamos de la obra de Dios, en realidad estamos hablando del plan de Dios para la humanidad. Cuando San Pablo en la carta a los Efesios habla del misterio de su voluntad, está hablando del plan de Dios. Bendito sea Dios, se recuerdan, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en Cristo. Es más, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Vean, el plan de Dios ya está en su mente desde la eternidad, desde siempre, ¿no? Nos ha elegido en Él para ser santos e inmaculados. Santos e inmaculados. Ya desde ayer hemos escuchado bellezas sobre la Santísima Virgen, la Inmaculada. Bueno, ahora San Pablo usa esta expresión para nosotros. Es una expresión que no se ha todavía puesto mucho en la luz, ¿no? Pero cuando ahora nosotros descubrimos la doctrina de la divina voluntad, podríamos entender precisamente esto. Nos ha elegido para ser santos e inmaculados. Y en realidad fue así al inicio. Es la vida de la divina voluntad. Pues nos ha elegido dándonos a conocer, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio, dice, es porque hago hincapié en esto, porque nos va a servir para entender precisamente el camino de la divina voluntad. El misterio de su voluntad, que Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es la plenitud de los tiempos? No lo sabemos nosotros, Dios lo sabe. Y estamos llegando quizá a eso, muy bien, qué bueno, sea alabado el Señor, ¿no? Lo agradecemos que vivimos en este tiempo. ¿Será todavía más allá? Muy bien, ¿no? Pues la plenitud de los tiempos son todos los tiempos porque nos han llevado justo a esto, ¿no? Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Claro que la consumación de este plan de Dios será en la eternidad. Cuando ahora sí, como ya se decía en estos días, seremos como Él, porque lo veremos cara a cara. Pues entonces en este plan de Dios, en el centro está Jesucristo. Ya en la Alejandra, en la otra conferencia nos habló de esto, ¿no? En el volumen 18, 24 de octubre de 1925, dice así, hablando justo de estas tres obras de Dios: solo mi voluntad es un acto que no tiene sucesión de actos. ¿Por qué? Porque es eterno. Somos nosotros los que vivimos en el tiempo. El tiempo significa movimiento, significa sucesión de actos, significa hoy, mañana, ayer. En la eternidad no. En la eternidad es un solo tiempo, digamos, ¿no? Que es precisamente el acto de Dios. Solo mi voluntad es un acto que no tiene sucesión de actos. Y este acto único está como fijo en un punto que jamás se mueve. Y ese punto es la eternidad. Y mientras es un acto solo, uno solo, esto lo tenemos que entender bien, es acto primario, o sea, fundamento de todo lo que va a suceder y va a pasar, ¿no? Es un acto interminable, otro aspecto
Vamos a regresar sobre estas tres palabras, ¿no? Un acto interminable, ¿no? Y su circunferencia es tan inmensa que nada le escapa. Abarca todo, abarca todo con un único abrazo, ¿no? Surgiendo todo de aquel acto primario como de un acto solo, dice, de manera que la creación, la redención y la santificación es un acto solo, es un acto único para la divinidad. Entonces, repito, para que realmente podamos entender esto, el misterio de la unidad y de la multiplicidad, ¿no? Es un acto solo. Nosotros no podemos, porque somos seres limitados, somos seres humanos, seres creados, no podemos entender, ¿no? Y vivir de golpe ese acto solo de Dios, porque es el tiempo precisamente, son nuestros límites humanos, Dios quiso así. Nosotros tenemos toda una vida para poder comenzar a entender y crecer en ese acto de Dios. La humanidad entera es así, desde que Dios pronunció su fiat lux, desde ahí empezó toda la obra de Dios en la humanidad. Y toda la obra de Dios, que es la humanidad entera, con todas sus bellezas, con toda su positividad y con sus cosas feas y negatividades, pues ahí va adelante, precisamente para llegar a esa realización plena del plan de Dios, tener a Cristo por cabeza. Y ahora, pues, dice, ¿no? Es un acto solo. Y porque es acto único, tiene la potencia de hacer todos suyos los actos como si fueran uno solo, la potencia. Pues es interesante esto, porque en realidad entender la unidad que se manifiesta en la multiplicidad de actos y de obras, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que ha producido en nosotros, en el mundo, en la historia, pues es demasiado, nuestra mente ni siquiera lo puede abarcar, ¿no? Y Dios lo abarca, porque todo es ese acto de Dios, ¿no? En realidad es uno de los problemas, para entenderlo, es uno de los problemas que ha vivido siempre la humanidad, desde los primeros filósofos, aún antes de Cristo, ya existía este problema, ¿no? Que para entenderlo era difícil, de la unidad y de la multiplicidad del ser, o sea, de Dios, ¿no? En este caso, nosotros al menos lo traducimos de esta manera, ¿no? Y piensen, Platón, ¿no? Uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, pues él a un cierto punto llegó a esta intuición. Dice, el filósofo, el sabio, es aquel que sabe ver la unidad de las cosas y sabe entender la multiplicidad abrazándola en la unidad. Aún antes de Cristo, Pues nosotros podríamos decir incluso, ¿no? Ahora nosotros estamos llamados, ¿no? Siempre a buscar esa unidad, a entenderla, a quererla y a vivirla. Es el acto único de Dios, ¿no? Ahora podríamos decir, ¿no? Ya una primera reflexión, podríamos, ¿no? Estar desunidos si nosotros todos, ¿no? Queremos vivir en la voluntad de Dios, en ese acto único. Podremos estar desunidos, divididos, podremos estar separados, que uno va por un lado y el otro por el otro. No me parece, no creo que sea el camino justo. Estamos llamados a crear unidad. Pues no solamente como expresión visible de nuestro querer vivir en la divina voluntad, sino aún como realidad interior, ¿no? Es la realidad de la voluntad.
En otro capítulo del volumen 15, del 11 de julio de 1923, dice: 3 veces la divinidad decidió obrar ad extra. La primera fue en la creación, la segunda en la redención, la tercera el cumplimiento de mi voluntad, que se haga como en el cielo, así en la tierra. ¿No? En la primera dice: no hubo intervención de criatura porque no había, ¿no? Ahí salió todo, ahí surgió todo, ahí se fue creado todo. En la segunda intervino la mujer más santa, la más bella, ¿no? Mi celestial mamá. En la tercera, que la criatura viva y obre en la santidad y potencia de nuestra voluntad. ¿De quién se requiere? De Luisa, de cada uno de nosotros, de ti, de ti, de ti, de ti. Para que se cumpla eso, cierto, a través de Luisa, ¿no? Nos ha llegado esto, pero se necesitas tú y todos, para que se cumpla realmente la voluntad de Dios como se hace en el cielo, así en la tierra. O sea, obras inseparables, ¿no? Obra inseparable de la creación y de la redención, como es inseparable la Trinidad sacrosanta. Otro aspecto de esto, de esta obra de Dios: no podemos decir que la obra de la creación esté por nosotros terminada. No ha llegado a su cumplimiento, a la plenitud de los tiempos, podríamos decir, ¿no? Si nuestra voluntad, no, como fue decretado por nosotros, no obra en la criatura y vive con aquella misma libertad, santidad y potencia con la que obra y vive en nosotros, ¿no? Y esa es la cosa más grande que hay, es el cumplimiento de la obra de Dios. El cumplimiento de la creación, de la redención y de la santificación. Ahora, a veces pensamos, o podríamos pensar, aún teológicamente, se ha pensado así, como si la obra de la creación fuera del Padre, la obra de la redención del Hijo, la obra de la santificación del Espíritu Santo. Es todo Dios, porque es una sola voluntad, ¿no? Y eso ya se dice en teología, es todo Dios, ¿no? Que junto obra en cualquier cosa, ¿no? Pero esa obra de la creación, esa obra de la redención, podríamos decir, estamos en la obra de la santificación, pero ahorita llegamos a eso. Ya se terminaron, ya pasaron, ya quedaron en el pasado. No, están en acto, porque es el acto único de Dios. Entonces, podríamos pensar, sí, Dios creó, ¿no?, el mundo, el universo, el ser humano, todo, ¿no?, lo creó. Y se desentendió, ¿no? Como dice el Génesis, 6 días trabajó y el 7º se reposó. Pues no, Dios sigue creando porque la creación es continua, ¿no? Basta ver nuestro mundo, nosotros, todo, ¿no? Basta mirar alrededor de nosotros, la creación continua. Dios sigue creando, no es una obra que ya terminó y se acabó, ¿no? Ya se hubiera terminado completamente, si estaba en nuestras manos, ¿no? En cambio no, la obra de la redención fueron esos 33 años de la vida de Jesús y ya se acabó. No, la obra de redención, es más, comenzó desde el inicio de la creación, porque todo era ya encaminado a esa centralidad de Cristo, y no solo, sino aún ahora esa redención de Jesús está en acto y nosotros podemos vivirla, podemos hacerla nuestra. Entonces no ha terminado la obra de Dios, y no es que fue una obra que
Empezó, terminó, y luego empezó la redención, terminó la redención, y empezó la santificación, y ahí vamos, y lo demás ya terminó. No, es un continuo. Esa obra de Dios no ha terminado. Y entonces dice, por tanto, se trata de hacer conocer, en el volumen 19 de marzo de 1926, de hacer conocer la finalidad de la creación y de la redención, los bienes que quiere dar mi querer, la vida que quiere formar en cada criatura. Hacer conocer. Y entonces aquí está Luisa, que a través de ella nos hace conocer la grandeza, los bienes de lo que es el vivir en la divina voluntad. Ahora, de todos modos, para entender, ¿no?, la obra de Dios, sí tenemos que referirnos un poco a cada obra, porque, como decía yo, llegar a la unidad y pensar solo en la unidad, pues es difícil, los caminos practicables de San Agustín, ¿no? Entonces vamos a pensar ahora en la creación, ¿no?, la primera obra de Dios, en volumen 17, 6 de octubre de 1924. En todas las cosas creadas, mi voluntad tiene su lugar primario y circula como latido de vida, desde la más pequeña cosa creada hasta la más grande, y ninguna puede separarse de la potencia e inmensidad de mi voluntad. En cada obra creada está la voluntad de Dios, porque todo surgió de la voluntad de Dios. Esto es maravilloso, porque realmente todavía tenemos que descubrir, ¿no?, y entender todo esto. Pero pues nada más tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver la creación de Dios, cuánto es maravillosa, cuánto es bella. Hay que tener una mirada contemplativa de la creación y entender que en esa creación está Dios, está su voluntad. Y Él, a través de esa creación, nos ama. Ahora, velozmente, digo también esto, ¿no?, como aún, ¿no?, en la iglesia se está llegando, ¿no?, a entender todo esto. La encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, ¿qué es? Es esto, condensado en algunas frases que ahora voy a leer. Entendemos lo que es la creación de Dios, ¿no?, y sobre todo esa creación de Dios como es una unidad, ¿no? Dice, desde el número 66, la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra, según la Biblia, son las tres relaciones vitales que se han roto. Es el pecado, ¿no?, es la voluntad humana que se sustrajo de la voluntad divina. Se ha roto no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Entonces, la relación con la creación, con todos los seres creados, se ha roto entre nosotros y la creación. Por eso, en vez de vivir, podemos decir, en paz, ¿no?, y entendiendo todo lo que contiene la creación como vida de Dios y el amor de Dios en todas y cada una de las cosas creadas, pues se ha roto, no sabemos ya más nada, ¿no? Piensen que San Buenaventura decía así: la reconciliación universal con todas las criaturas nos hace retornar al estado de inocencia primitiva. San Buenaventura en 1200, ¿cierto? Él lo decía de San Francisco, ¿no?, que de alguna manera un poco redescubrió, ¿no?, la belleza de la creación, ¿no? Pero es así, ya San Buenaventura lo decía, Todos los seres creados, dice Papa Francisco, tienen un valor propio ante Dios, ¿no? Y es pues lo que hemos escuchado hace poco, ¿no?, en el volumen 17, el 6 de octubre de 1924, ¿no? ¿Qué hace la voluntad de Dios? Ella se hace vida del cielo azul,
se hace vida de la luz, del calor del sol, es vida del mar, es vida del ser humano, el latido de vida en cualquier animal, en cualquier ser creado. Dice, en todo mi voluntad tiene su vida y en todo forma con su potencia el acto que ella quiere. Así que mantiene la armonía en todas las cosas creadas y forma la multiplicidad, los diferentes efectos, colores y oficios que cada uno contiene. Pues vean cómo ahora incluso Papa Francisco ya en esta encíclica pues empieza a decirnos estas cosas con otras palabras, está bien, pero para allá va la Iglesia, para descubrir cada vez más los escritos de Luisa y la vida de la divina voluntad. Estas cosas son pasos que cuando nosotros entendemos o queremos entender el plan de Dios, pues ahí va la historia, ahí va la teología, ahí va el magisterio de la Iglesia, nos está llevando precisamente a Luisa. Por lo tanto dice Papa Francisco, ¿no? Las criaturas, los seres creados, el universo, ¿no? Está en marcha, está en la plenitud. La marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, dice. El fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Un poco hasta ahora parece que nosotros podemos disponer de la creación como se nos antoja. ¿Por qué? Porque está finalizada a nosotros, ¿no? Entonces hacemos lo que queremos. No. Dice, el fin último de las demás criaturas no somos nosotros, pero todas avanzan junto con nosotros y a través de nosotros hacia el término común que es Dios. Aún la creación camina en la historia con nosotros hacia la plenitud. Cuando se reanudan los vínculos, ¿no?, que se habían perdido con el pecado, con la voluntad humana, entonces se vuelve a ese estado de inocencia primitiva, y estos son caminos practicables para vivir en la divina voluntad. El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, ya desde 1983, 85, en ese periodo, ¿no?, hablaba de la creación de una manera maravillosa, ¿no? Él decía, toda criatura posee su bondad, número 333, y su perfección propias. Es más, dice, todas las obras creadas tienen una interdependencia, no estamos separadas, hay una unión entre toda la creación. Y esto es querido por Dios, número 340. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Esto, dice el Catecismo, debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. Pues tenemos que tener, como decía antes, ese querer de contemplar la creación, y no de usarla como si fuera una posesión nuestra, ¿no? Existe, dice el Catecismo, una solidaridad entre todas las criaturas. Papa Francisco decía, ¿no?, como el mundo, la creación es una casa común, ¿no? Es una expresión que ya los padres de la Iglesia usaban, ¿no?, para decir cómo nos encontramos en este mundo, como si fuera una casa única, no nuestra, que Dios nos ha dado y que lo ha hecho Dios, ¿no? Pero de todos modos estamos todos unidos, ¿no?, con todas las cosas creadas. Es la unidad de la creación. A eso tenemos que llegar, ¿no? Y por eso, pues, en los volúmenes de Luisa hay una infinidad
de capítulos que nos hablan de la creación, nos hacen entender la creación de Dios. Volumen 18, para regresar de donde empezamos, en este acto único encuentra como en acto a su Creador que crea la creación, y el alma, formando un acto solo con su Dios, crea junto con Él. Atención, parece una expresión demasiado fuerte, ¿no? Pero pues es la vida en la divina voluntad, ¿no? Cada uno de nosotros ciertamente tiene su voluntad, ¿no? Ya fue explicado antes, ¿no? Pero si nosotros, ¿no?, adquirimos, ¿no?, la voluntad de Dios, en esa voluntad todos somos unidos, porque es la misma voluntad que está en ti, que está en ti, que está en mí, que está en todos, ¿no? Entonces, en eso, todos nuestros actos hechos en la voluntad de Dios son actos únicos, unidos, podríamos decir, para entenderlo mejor. Pues, por eso dice, el alma, formando un acto solo con su Dios, crea junto con Él, y corriendo como un acto solo en todas las cosas creadas, forma la gloria de la creación a su Creador. Su amor brilla en todas las cosas creadas, goza y se complace en ellas, y las ama como cosas suyas y de su Dios. La creación no es de Dios, es de todos, de Dios y nuestra, si vivimos en la divina voluntad. Claro, es para todos. Por eso, pues hay que tener de veras una mirada de grande respeto, amor, contemplación, agradecimiento, alabanza, adoración a Dios en cada cosa creada y en todas las cosas creadas, porque si nosotros vivimos en esa voluntad de Dios, ¿no?, en cada cosa creada, pues ahí encontramos nuestra unidad. La segunda obra, la redención. Que dice, la redención fue como la primera obra de Dios, la creación, hecha toda en la unidad de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo es una unidad en Jesús. Volumen 19, 25 de agosto de 1926. Hija mía, toda mi vida fue un acto solo, proveniente del acto único del Eterno, que no tiene sucesión de actos. Y si en mi humanidad exteriormente se vio gradualmente la sucesión de mis actos, es decir, ser concebido, nacer, crecer, obrar, caminar, sufrir, morir, en el interior de mi humanidad, mi divinidad, el Verbo Eterno unido a mi alma, formaba un acto único de toda mi vida. Y como decía, es un acto único que está en acto, no ha terminado. Por lo tanto, cuando nosotros, con nuestra intención de vivir en la voluntad de Dios, nos unimos a ese acto de Jesús, a ese acto de la redención, que es el acto único, ¿no?, y con la creación también. Y por lo tanto, todos nuestros actos pueden tener la potencia de Dios, porque están hechos en la voluntad de Dios. No son diferentes, no son otros, adquieren las cualidades de Dios, ¿no? Pero eso sí, quedando nosotros como somos, porque es la unidad, la unión de las voluntades. Ahora, en el volumen 17, 22 de febrero de 1925, dice así: mi humanidad, llena de compasión y amando con amor infinito al hombre, con hacer en todo la voluntad de mi Padre, mantuvo íntegros y libres estos caminos, estas vías, e impetró quitar las barreras y abatir los muros que la voluntad humana había formado. De nuevo, estos caminos, ¿no?, practicables de San Agustín, aquí se ven, ¿no?
y sobre todo, impetró quitar las barreras y abatir los muros. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que buscar esa unidad, abatir los muros, las barreras que a veces nos dividen, ¿no?, entre nosotros. Ahora, Papa Francisco usaba esta expresión, ¿no? Hay que crear puentes, ¿no?, para unir. Y yo creo que tenemos que ir todavía más allá en esto, porque aún creando puentes, las dos pedazos de tierra, digamos, si hablamos de eso, quedan de todos modos separados por algo. Tenemos que eliminar esa barrera, tenemos que eliminar lo que nos separa, los muros. Y es más, eliminamos la barrera y queda una cosa única, una tierra única, continua. Entonces, más que crear puentes, tenemos que abatir todos los muros de división, de separación. En ese sentido, pues, todo lo que es la tercera obra de Dios, que es una única, la estamos viviendo, porque es para nosotros. Somos nosotros cuando vivimos en la divina voluntad. En ese sentido, pues tenemos que realmente aterrizar en la realidad concreta, ¿no? Estamos llamados a llegar a la unidad, porque somos los únicos seres al interno de la creación que podemos llegar a esa unidad. Decía Santo Tomás de Aquino, cuando explica el modo de conocimiento del ser humano, decía, el ser humano, teniendo inteligencia, memoria y voluntad, las tres capacidades del alma, humanas, es el único que puede realmente tener un pensamiento sintético, es decir, llegar a la unidad. No quedarse en la multiplicidad de las cosas, sino llegar a la unidad. Los demás seres creados, los animales, etcétera, tienen una especie de conocimiento en donde se quedan solamente a lo múltiple, no llegan a la unidad. Nosotros sí, porque somos a semejanza de Dios. Y esa semejanza es precisamente la capacidad de buscar siempre la unidad con Dios, con los demás, con todos, ¿no?, con la creación, con la redención de nuestros actos, porque es el acto único de Dios. Pues un invito, digamos, para todos, es que tenemos realmente, vean cuántos somos aquí, ¿no?, más de 750 personas. ¿Y cuántos se quedaron en sus casas? Bastantes, ¿no? Ustedes saben, cada quien, ¿no? ¿Cuántos en todo el mundo pues quieren vivir esta espiritualidad de la divina voluntad? Bastantes, ¿no? Entonces, son los tiempos maduros para que nosotros demos cada vez más pasos hacia la unidad. No podemos vivir separados, ¿no? Tenemos que crear esa unidad, ese continuo, ¿no?, de la vida, de la divina voluntad. En ese sentido, pues tenemos que vivir al interno de nuestros grupos en unidad, ¿no? A veces pasa que algunos quieran ser más que otros. No, tenemos que ser grupos unidos. Tenemos que estar en unidad con los otros grupos, ¿no?, de nuestra diócesis, para conocernos y para caminar juntos, crecer en la unidad, ¿no? En cada diócesis es la unidad con la Iglesia, en cada diócesis tiene que haber, o al menos es lo ideal, un asesor, ¿no?, un asistente espiritual, un referente, que es nombrado por el obispo precisamente para que aún exista esa unidad visible, ¿no?, entre nosotros, que dé unidad. Y hay que crecer en eso, ¿no?, con alegría y con disponibilidad, con humildad, caminamos de esa manera. Entonces en nuestras diócesis tiene que haber unidad de los grupos, ¿no?, entre otros grupos en todo el mundo. No es posible que aún en estos tiempos todavía repitamos los errores que la Iglesia tuvo hace 2000 años, cuando empezó la difusión del Evangelio. Cuando San Pablo mismo dice, no es posible que algunos digan, pues yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... No,
Todos los que predican la divina voluntad, yo también y todos, somos solamente instrumentos. No se tienen que focalizar en nosotros, ¿no? En nadie. Somos solamente instrumentos para que todos y cada uno puedan vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, no puede haber entre nosotros, no puede haber los primeros, los mejores, los únicos. Nadie se tiene que autodefinir de esta manera. Todos somos de Dios, todos somos de la voluntad de Dios. Caminamos de esta manera. Y último aspecto de esta unidad, pues es la unidad que nos puede dar, ¿no?, un organismo central, ¿no?, que es la Asociación de Corato, en donde se puede crear una familia mundial de la divina voluntad. No es posible que caminemos separados, tiene que haber esa unidad, ¿no? Pues Dios quiere esa unidad porque Él es unidad. No podemos vivir realmente divididos o separados, porque eso es signo que no vivimos en la divina voluntad. Y así el mundo no creerá, ¿no? Ahora, doy una idea, ¿no? Una iniciativa, ¿no? Una idea proprio per in espagnolo, un'idea para poder quizá continuar y crear esa unidad en toda la iglesia, en todo el mundo, ¿no? A lo mejor se podría organizar algún encuentro de asistentes espirituales de cada diócesis, ¿no?, los que han sido nombrados en todo el mundo, para que precisamente se dialogue y se pueda crear esa unidad en todo el mundo. O los que han sido nombrados por los obispos, asistentes espirituales, asesores, etcétera, etcétera, ¿no? Eso para realmente crear, ¿no?, esa unidad de intentos, de doctrina, de voluntad, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? Quisiera solamente terminar con esto, nada más para completar toda la idea. Hay 2 capítulos del volumen 24, 12 de junio y 16 de junio de 1928, en donde resume más o menos toda la obra de Dios de esta manera, en sentido esponsal. Ya Alejandra habló del matrimonio, de los desposorios, ¿no? Decía, el verdadero desposorio con la humanidad fue en la creación. Nada le faltó ni al alma ni al cuerpo, todo fue hecho con suntuosidad real. A la naturaleza humana le fue preparado un palacio grandísimo, que ningún rey ni emperador puede tener uno semejante, el cual es todo el universo, todo el universo. Podríamos decir, ¿dónde está Edén, ¿no?, el paraíso? ¿Estuvo en algún lugar? No. Es más, Edén está en acto. Somos nosotros los que estamos fuera, porque estamos en la voluntad humana a veces, ¿no? Pero si estamos en la voluntad divina, estamos dentro, estamos ya en Edén, en el paraíso, y es el palacio que Dios nos ha dado. El verdadero desposorio de la humanidad fue en la creación. Dios y el hombre debían pasear, recrearse y mantener la fiesta continua, nunca interrumpida, de nuestro desposorio. Todo era belleza, una belleza inigualable, ¿no? Pero lástima, se rompió el anillo de los desposorios, la voluntad humana, ¿no? Fue el hombre que rompió el anillo. Quedó solamente el recuerdo de los desposorios. Pero dice, mi humanidad formó el nuevo noviazgo con ella sobre la cruz. Y todo lo que yo hice y sufrí hasta morir sobre la cruz eran preparativos para realizar
el desposorio deseado en el reino de mi voluntad divina. ¿No? Y así se rehabilita el desposorio que Dios hizo con la humanidad desde la creación. ¿No? Y entonces es una vida común entre nosotros y Dios. Es lo que Él quiso desde el inicio. ¿No? Y dice, termina así, y mientras Él posee lo nuestro, nosotros lo poseemos a Él. Entonces el desposorio estará concluido de nuevo. Los esposos habrán vuelto a su puesto de honor. No quedará otra cosa que festejar y gozar un bien tan grande después de un tan largo dolor. A esto somos llamados, a los desposorios. Pues en la unidad lo podemos hacer.